El grito de Kaeli rompió el silencio sepulcral del salón principal. Sus ojos, abiertos de par en par por la incredulidad y la furia, clavados en Curb y Selma, parecían querer atravesarla. No hubo aplausos, no hubo celebración. Solo un murmullo nervioso que recorrió la espalda de todos los presentes, desde Kenny Rodríguez, que bajó la mirada avergonzado, hasta Horacio Pancheri, que observaba la escena con una frialdad calculadora. Curb no sonreía. Su rostro era una máscara de determinación pétrea, casi cruel. Acababa de cometer lo que muchos consideraban una traición imperdonable, o quizás la jugada maestra más despiadada de la temporada. Al nombrar a Kaeli directamente, sin rodeos, sin estrategia oculta, sin piedad, había declarado la guerra abierta en medio de la transmisión en vivo. El aire se volvió pesado, irrespirable. Kaeli dio un paso adelante, temblando, no de miedo, sino de una rabia contenida que amenazaba con estallar. ¿En serio? Fue lo único que logró articular, con la voz quebrada, antes de que los productores cortaran el audio para evitar una explosión verbal que violara las normas de la cadena. Pero todos lo vieron, todos sintieron el peso de esa decisión. Y ahora, mientras la cámara sigue grabando en silencio, debemos retroceder para entender cómo llegamos a este punto de no retorno. Todo comenzó hace apenas 3 días, cuando la dinámica de la casa parecía haber encontrado un equilibrio frágil. Las alianzas estaban definidas, o eso creíamos. Por un lado, el grupo liderado por Fabio Agostini y Stefano Piccioni, que buscaba mantener el control a través de la diplomacia y los acuerdos silenciosos. Por otro, la facción más emocional, encabezada por Celine Santos y Josh Martínez, que apostaba por la lealtad y la transparencia. En medio de este tablero, Kaeli había logrado posicionarse como una figura central, querida por unos, temida por otros, pero respetada por todos. Su carisma natural y su capacidad para conectar con los demás la habían convertido en una pieza clave. Nadie quería tenerla como enemiga, o al menos eso es lo que todos decían en voz alta. Pero en la casa de los famosos, las palabras se las lleva el viento, y solo las acciones cuentan. Curb y Selma, por su parte, había pasado desapercibida durante semanas. Muchos la subestimaron. La veían como una participante tranquila, alguien que prefería observar antes de actuar, una espectadora más que una jugadora. Ese fue su primer error. Subestimar a Curb fue el error colectivo que hoy está pagando toda la casa, pero especialmente Kaeli. La tensión comenzó a cocinarse a fuego lento durante la prueba de inmunidad de la semana anterior. Fue una competencia física agotadora, diseñada para poner a prueba no solo la fuerza, sino la resistencia mental. Kaeli y Curb quedaron como las dos finalistas. Durante horas, ambas lucharon con una determinación feroz. No había odio entre ellas en ese momento, solo competitividad sana, o eso parecía. Pero hubo un instante, un segundo fugaz, que pasó desapercibido para las cámaras principales, pero que los micrófonos ambientales captaron con claridad cristalina. Kaeli, agotada, perdió el equilibrio por un instante y rozó a Curb para estabilizarse. Fue un contacto mínimo, involuntario. Sin embargo, la reacción de Curb fue inmediata y desproporcionada. Un empujón sutil, casi imperceptible, que hizo que Kaeli perdiera definitivamente el equilibrio y cayera al agua. Kaeli salió del agua riendo, quitándole importancia al asunto, atribuyéndolo al cansancio y a la adrenalina. Pero Curb no rió. Se quedó mirándola con una intensidad nueva, una chispa oscura que encendió algo en su interior. Ese momento, ese pequeño gesto de aparente sabotaje, fue la semilla de la venganza que germinaría en la oscuridad de las noches siguientes. Mientras Kaeli celebraba su casi victoria y recibía las felicitaciones de Kenny Rodríguez y Luis Coronel, Curb se retiró a un rincón solitario de la terraza. Allí, lejos de las miradas indiscretas, comenzó a tejer su red. No estaba sola por mucho tiempo. Kenzo Nuo se acercó a ella. Kenzo, siempre atento a los movimientos del poder, había visto lo mismo que las cámaras. Había visto la caída, había visto la mirada de Curb y vio una oportunidad. «Ella te subestima», le dijo Kenzo en voz baja, mientras ambos fingían admirar el paisaje nocturno. «Cree que eres inofensiva, cree que puede pisotearte cuando quiera porque sabe que no responderás. ¿Vas a dejar que te trate como a un escalón más en su camino hacia la final?» Esas palabras calaron hondo en Curb. No era solo sobre el juego, era sobre dignidad, era sobre respeto. Curb asintió lentamente, sin decir una palabra, pero sus ojos brillaban con una resolución nueva.
Esa noche nació la alianza más peligrosa de la temporada, la alianza del silencio y la sorpresa. Los días siguientes fueron un estudio de paciencia estratégica. Kirby cambió su comportamiento, se volvió más amable con Kaeli, exageradamente simpática. Le ofrecía ayuda en las tareas domésticas, le compartía su comida, le escuchaba con atención cuando Kaeli se quejaba de las estrategias de los demás. Kaeli, confiada y quizás un poco arrogante por su posición privilegiada, bajó la guardia. No vio la daga escondida detrás de la sonrisa de Kirby. No notó cómo Kirby recopilaba información, cómo anotaba mentalmente cada debilidad, cada inseguridad, cada comentario fuera de lugar. Mientras tanto, Kenzo trabajaba en las sombras, sembrando dudas en otros participantes. Hablaba con Jordan Martínez, sugiriendo que Kaeli estaba manipulando a Josh. Hablaba con el Divo, insinuando que Kaeli planeaba nominarlo a él si ganaba el liderazgo. La paranoia comenzaba a extenderse como un virus invisible, y Kaeli, aislada en su propia burbuja de popularidad, no veía venir el tsunami. El día de la elección del líder llegó cargado de electricidad estática. La prueba fue mental, un juego de memoria y lógica que favorecía a los más astutos y tranquilos. Kirby, sorprendentemente, destacó. No fue la más rápida, pero fue la más precisa. Cada respuesta correcta era un clavo en el ataúd de la confianza de Kaeli. Cuando se anunciaron los resultados finales, el shock fue generalizado. Kirby Selma era la nueva líder. La mujer que todos habían ignorado, la mujer que todos habían subestimado, ahora tenía el poder absoluto. Tenía el poder de nominar, tenía el poder de salvar, tenía el poder de cambiar el rumbo del juego. Las miradas se cruzaron. Fabio Agostini ajustó sus gafas analizando la nueva variable. Stefano Piccioni sonrió levemente, curioso por ver qué haría. Celine Santos abrazó a Kirby, genuinamente feliz por ella, ajena a la tormenta que se avecinaba. Pero Kaeli palideció. Por primera vez en semanas, el miedo asomó a sus ojos. Sabía que había herido a Kirby, aunque fuera sin querer. Sabía que la había tratado con condescendencia. Y sabía que Kirby nunca olvida. La ceremonia de nominación se realizó en vivo, como dictan las reglas de esta etapa crucial del reality. Todos los participantes se reunieron en el salón principal. Las luces eran cegadoras. El silencio era absoluto. Kirby tomó el micrófono. Sus manos no temblaban. Su voz era firme, clara, contundente. Comenzó hablando de lealtad, de respeto, de la importancia de jugar limpio. Parecía un discurso genérico, hasta que giró la cabeza y miró directamente a Kaeli. Hay personas en esta casa que creen que pueden caminar sobre los demás sin consecuencias, dijo Kirby, con una calma aterradora. Personas que usan su carisma como un escudo para ocultar su falta de empatía. Personas que piensan que son intocables. El corazón de Kaeli latía con tanta fuerza que parecía que todos podían escucharlo. Josh Martínez intentó intervenir, tal vez para defenderla, pero Horacio Pancheri le puso una mano en el hombro, deteniéndolo. «Deja que hable», susurró Horacio. «Esto se va a poner interesante». Kirby continuó, desglosando cada interacción, cada momento de desdén, cada gesto de superioridad que Kaeli había mostrado hacia ella y hacia otros participantes más débiles. No gritaba, no acusaba falsamente, simplemente exponía la verdad, cruda y desnuda. Recordó el empujón en la piscina, no como un accidente, sino como el síntoma de una actitud tóxica. Recordó las risas a espaldas de los demás. Recordó cómo Kaeli había utilizado a Luis Coronel para obtener información y luego lo había descartado. Cada palabra era un golpe preciso, quirúrgico. Kaeli intentó defenderse, pero su voz se ahogaba en la garganta. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, de verse acorralada, de ver cómo su imagen se desmoronaba en tiempo real frente a millones de espectadores. Por todo esto, concluyó Kirby, levantando la tarjeta de nominación, y porque necesito demostrar que en esta casa nadie está por encima de nadie, mi nominada directa es Kaeli. El estallido fue inmediato. Kaeli gritó, como vimos al principio. Pero lo que siguió fue aún más dramático. Kenny Rodríguez, visiblemente afectado, se levantó de su asiento. «¡Esto es injusto!», exclamó. «Estás usando rencor personal, no estrategia de juego». Kirby lo miró con frialdad. En este juego, Kenny, lo personal es político, lo emocional es estratégico. Kaeli me faltó al respeto. Me faltó al respeto a mí y a todos los que ella considera inferiores. Esta nominación no es venganza, es justicia.
La palabra justicia resonó en la sala como un trueno. Josh Martínez se puso de pie, enfrentando a Kirby. Te estás equivocando, Kirby. Estás jugando con fuego. Si sacas a Kaeli, te vas a quedar sola. Nadie confiará en ti. Kirby sonrió, una sonrisa triste pero decidida. Prefiero estar sola y respetada que acompañada y utilizada. El resto de la noche fue un caos emocional. Kaeli se encerró en su habitación, llorando desconsoladamente, rechazando cualquier intento de consuelo por parte de Céline o Stefano. La casa se dividió en dos bandos irreconciliables. Por un lado, aquellos que apoyaban la valentía de Kirby al enfrentar a la reina de la casa, como Kenzo, Jordan y el Divo. Por otro, aquellos que veían la acción como un acto de traición imperdonable que rompía la hermandad del grupo, como Kenny, Josh y Luis. Fabio y Horacio se mantuvieron neutrales, observando, calculando, esperando ver cómo soplaba el viento. La tensión era palpable en cada rincón. Nadie podía dormir, nadie podía comer. La sombra de la nominación de Kaeli pesaba sobre todos como una losa de concreto. Al día siguiente, la atmósfera era lúgubre. Kaeli apareció en la cocina, con los ojos hinchados, pero con la cabeza alta. Ignoró a Kirby por completo. Se dirigió a Kenny y a Josh, reforzando su alianza defensiva. No voy a dejar que me saquen así, les dijo, con una voz fría que contrastaba con su vulnerabilidad de la noche anterior. Si me voy, me llevo a quien pueda conmigo. Kirby cree que ha ganado, pero no tiene idea de lo que viene. Era una amenaza velada, una promesa de caos si lograba sobrevivir a la votación del público. Mientras tanto, Kirby seguía con su rutina, imperturbable. Ayudaba a limpiar, cocinaba para todos, actuaba como si nada hubiera pasado. Pero esa normalidad forzada era aún más inquietante que la explosión de Kaeli. Era la calma antes de la tormenta, o quizás la calma de quien sabe que ha hecho lo correcto, sin importar el costo. La situación expone una realidad dura de este reality show. La línea entre la estrategia y la crueldad es extremadamente delgada. Kirby Selma ha demostrado que no es una participante pasiva. Ha demostrado que tiene dientes, que tiene garra y que está dispuesta a quemar puentes si eso significa proteger su dignidad. ¿Pero fue necesario ser tan pública? ¿Fue necesario humillar a Kaeli en vivo? Ahí reside el debate moral que divide a la audiencia. Algunos ven a Kirby como una heroína que se levanta contra el bullying sutil pero constante de una participante popular. Otros la ven como una villana que usa el victimismo como arma para destruir a una rival. La verdad, como siempre, está en los matices. Kaeli no era inocente. Su actitud condescendiente había creado resentimientos acumulados durante semanas. Kirby solo fue la catalizadora que explotó esa bomba de tiempo. Sin embargo, el método importa. La forma en que Kirby ejecutó la nominación, con esa precisión quirúrgica y esa falta de empatía en el momento del golpe, deja un sabor amargo. Revela una capacidad de frialdad que podría asustar a sus propios aliados. Kenzo y Jordan pueden estar celebrando ahora, pero ¿confiarán realmente en alguien capaz de desmantelar emocionalmente a una compañera frente a millones de personas? La lealtad en la casa de los famosos es una moneda de cambio devaluada. Hoy Kirby es la líder, la justiciera. Mañana podría ser la paria si el público decide que fue demasiado lejos. Kaeli, por su parte, tiene una oportunidad de oro. Si logra sobrevivir a la nominación, si el público la salva, su narrativa de víctima injustamente atacada podría impulsarla hacia la final con una fuerza imparable. Pero si se va, se irá con la etiqueta de haber sido derrotada por quien nadie esperaba. Este enfrentamiento no es solo sobre dos mujeres, es sobre la dinámica de poder en la casa. Es sobre cómo los silencios cómplices de participantes como Horacio, Fabio o Stefano permiten que estos conflictos escalen hasta puntos de quiebre. Es sobre cómo la presión psicológica transforma personas normales en estrategas despiadados. Y es, sobre todo, una reflexión sobre nuestra propia sociedad, donde la apariencia de amistad a menudo oculta rivalidades profundas y donde la justicia suele confundirse con la venganza. Kirby ha lanzado el guante. Kaeli lo ha recogido. El resto de la casa contiene la respiración, esperando ver quién cae primero en este duelo de titanes que acaba de comenzar. Lo que viene a continuación definirá el resto de la temporada. ¿Podrá Kaeli revertir la narrativa? ¿O Kirby consolidará su reinado de hierro? La respuesta no está en las estrategias de juego, sino en el corazón del público. Y el público, como sabemos, es impredecible, volátil y a veces cruel. Pero una cosa es segura,
Después de esta noche, nada volverá a ser igual en la casa de los famosos. La inocencia se ha perdido, la máscara ha caído y solo queda la verdad, por dolorosa que sea. Sigue la página y comenta parte 2.